Prepárense, porque hoy nos sumergimos en un caso que nos va a dejar pensando, un caso que nos lleva a las profundidades más oscuras del alma humana. Oscuras y complejas. Exacto. Vamos a explorar la historia de Katherine Knight, la primera mujer en Australia sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Una mujer que cometió un crimen que realmente conmocionó al país entero. Su crimen, como verán, no se trata solo de un homicidio, sino de algo mucho más perturbador, mucho más. Katherine no solo asesinó a su pareja John Price, sino que después lo desolló. Lo desolló. Sí, y preparó partes de su cuerpo como si fuera a cocinarlas. Para este deep dive, usaremos la entrada de Wikipedia sobre Katherine Knight. Es una fuente que, aunque limitada, nos brinda información bastante completa sobre su vida y el crimen. Comencemos por su infancia. ¿Te parece? Me parece perfecto. Según la información disponible, Katherine creció en un ambiente familiar muy complicado, marcado por la violencia. Su padre era alcohólico. Un factor que lamentablemente suele estar presente en muchos casos de violencia familiar. Y abusaba sexualmente de su madre de forma reiterada. Imagino que presenciar esos abusos debió ser traumático para Katherine. Sin duda, y no solo eso, Katherine también denunció haber sido abusada sexualmente por varios familiares. ¿Hay alguna evidencia que respalde estas acusaciones? Aunque algunos detalles de estas acusaciones no están del todo claros, los psiquiatras que le evaluaron las consideran válidas. Es decir, que se toma en cuenta el testimonio de Katherine. Así es, además, gran parte de su familia ha corroborado estas historias. Lo cual le da mayor peso a sus declaraciones. Y como si el abuso no fuera suficiente, Katherine también vivió la tragedia del suicidio de su tío Oscar. ¿Tenía Katherine alguna relación cercana con su tío? Sí, con él tenía un vínculo muy especial. Es interesante cómo las tragedias familiares pueden afectar profundamente a las personas. De hecho, ella asegura que el fantasma de su tío la visita hasta el día de hoy. Vaya, eso nos da una idea del trauma que la ha perseguido a lo largo de su vida. Desde muy joven, Katherine mostró una fascinación por la carnicería. ¿Cómo se manifestó esa fascinación? Pues trabajó en un matadero. Un trabajo que, digamos, no es para cualquiera. E incluso tenía una colección de cuchillos que guardaba escalofriantemente encima de su cama. Ese detalle es bastante perturbador. De verdad. Sí nos da una idea de su inclinación hacia la violencia y la sangre. ¿Te parece si analizamos ahora sus relaciones? Sí, por supuesto, empecemos por su primer matrimonio con David Kellett. Fue un torbellino de violencia desde el principio. ¿Desde el principio? Imagínate, en su noche de bodas, Katherine intentó estrangular a Kellett. ¿Y por qué? Aparentemente, Kellett se quedó dormido después de tener relaciones sexuales solo 3 veces. Es difícil de comprender. La violencia, como sabemos, nunca se justifica. Y luego, la violencia de Katherine hacia Kellett empeoró. Sí, lamentablemente la violencia fue en aumento. En una ocasión, Katherine golpeó a Kellett en la cabeza con una sartén, provocándole una fractura de cráneo. Eso ya es un nivel de violencia muy serio. Sin duda. ¿Hubo más incidentes? Desafortunadamente sí, después de que Kellett la abandonara. Katherine intentó matar a su hija recién nacida, abandonándola en las vías del tren. Por suerte, un vagabundo encontró al bebé a tiempo y la salvó. Menos mal. Tras este incidente, Katherine fue internada en un hospital psiquiátrico, pero fue dada de alta poco después. ¿Crees que se subestimó la gravedad de su condición mental en ese momento? Es una pregunta válida. Al salir del hospital, Katherine atacó a una mujer con un cuchillo Con un cuchillo. y la obligó a llevarla a Queensland, donde Kellett se había mudado. ¿Y qué pasó durante ese viaje? Durante el viaje, incluso tomó a un niño como rehén. Increíble. Finalmente fue desarmada y llevada de nuevo a un hospital psiquiátrico, Parece que Katherine reaccionaba con violencia extrema ante el abandono. y que no podía controlar su ira, ¿verdad? Totalmente, a pesar de todo esto, Kellett regresó con Katherine y tuvieron otra hija. A veces es difícil entender las dinámicas de las relaciones abusivas, Sin embargo, el ciclo de violencia continuó. un patrón que lamentablemente se repite en muchos casos. Esto nos muestra la complejidad de estas situaciones y la dificultad que existe para romper con relaciones abusivas. ¿Qué sucedió después? ¿Tuvo Katherine otras relaciones? Sí, tras separarse de Kellett, Katherine tuvo otras relaciones y todas ellas estuvieron marcadas por la violencia. ¿Qué tipo de violencia? A su siguiente pareja, David Saunders, le degolló a su cachorro de dingo delante de él como una advertencia de lo que le pasaría si le era infiel. Es terrible. Utilizar a un animal de esa manera realmente escalofriante. Y no solo eso, ¿verdad? No, Katherine también apuñaló a Saunders con unas tijeras y lo golpeó en la cara con una plancha. Con una plancha. Saunders finalmente la dejó, pero Katherine siguió acosándolo. Parece que la obsesión y la incapacidad para aceptar el rechazo eran parte de su patrón de comportamiento. Sin duda, en 1991, Katherine tuvo un hijo con John Chillingworth.
Pero la relación no duró mucho. Después conoció a John Price, el hombre que se convertiría en su última víctima. John Price era un hombre querido por todos, padre de 3 hijos. Un hombre que tristemente se cruzó en el camino de Catherine. A pesar de conocer la reputación violenta de Catherine, inició una relación con ella. Es un recordatorio de que las víctimas de violencia doméstica pueden provenir de cualquier entorno. Al principio la relación parecía ir bien, pero las cosas cambiaron rápidamente. ¿En qué sentido cambiaron? Las peleas se volvieron más frecuentes y violentas. La escalada de la violencia es una señal de alerta en cualquier relación. En 1998, Catherine, furiosa porque Price se negaba a casarse con ella, grabó un video de objetos que Price supuestamente había robado del trabajo y lo envió a su jefe. Una clara estrategia de manipulación. Aunque los objetos eran simplemente botiquines de primeros auxilios caducados que Price había recogido de la basura, fue despedido del trabajo que había tenido durante 17 años. Las consecuencias de las acciones de Catherine fueron devastadoras. Tras este incidente, Price echó a Catherine de su casa, pero la relación se reanudó unos meses después. El ciclo de la violencia a veces es muy difícil de romper. Sin embargo, la violencia no cesó. Lamentablemente es un patrón que se repite con demasiada frecuencia. En febrero de 2000, la situación llegó a un punto crítico después de una serie de agresiones. Price finalmente echó a Catherine de su casa y obtuvo una orden de alejamiento contra ella. Un intento desesperado por protegerse a sí mismo y a sus hijos. Trágicamente no fue suficiente el 29 de febrero de 2000. John Price fue brutalmente asesinado por Catherine Knight. Y con esto llegamos al punto de inflexión en esta historia. ¿Qué te parece si en la siguiente parte de nuestra inmersión exploramos los detalles de este terrible crimen? Me parece bien, es importante analizar a fondo lo que sucedió para poder comprender mejor la mente de Catherine Knight y las causas que la llevaron a cometer un acto tan atroz. Retomemos la historia en ese fatídico 29 de febrero del año 2000. Catherine, con una determinación escalofriante, envió a los hijos de Price a casa de un amigo A casa de un amigo. para que pasaran la noche. O sea, con esto ya nos damos cuenta de que todo estaba fríamente calculado. Exacto. Catherine no solo planeaba asesinar a Price, sino que también quería asegurarse de que sus hijos no estuvieran presentes. Exacto. Y después de asegurarse de que los niños estaban fuera de casa, esperó pacientemente a que Price regresara del trabajo. Esperó pacientemente. De hecho, algunos compañeros de trabajo de Price declararon que él les había confesado que si no se presentaba al día siguiente sería porque Catherine lo había matado. Es decir, que Price presentía que algo terrible iba a suceder. Así es, tenía un presentimiento, una premonición que lamentablemente se hizo realidad. A pesar de las advertencias de sus compañeros, Price regresó a casa esa noche. Quizás temía por la seguridad de sus hijos, o tal vez simplemente no podía creer que Catherine fuera capaz de hacerle daño. O sea, como fuera esa decisión, le costó la vida. Le costó la vida. Catherine lo apuñaló 37 veces mientras dormía. 37 veces y me dormía. Es difícil imaginar la brutalidad de ese ataque. Las heridas eran profundas, brutales. Muchas de ellas alcanzaron órganos vitales. Price luchó por su vida e intentó escapar, pero Catherine lo persiguió por toda la casa hasta que finalmente se desangró en el pasillo. Es una imagen terrible. Imaginar a Price luchando por su vida en manos de la mujer que decía amarlo. En manos de la mujer que decía amarlo. Y aquí es donde la historia da un giro aún más macabro. Más macabro. Después de asesinar a Price, Catherine lo desoyó. Lo deseo. Colgó su piel de un gancho de carnicero en el arco de la puerta del salón. Eso ya no es solo violencia, es una perversidad difícil de comprender. Es cierto, algunos expertos sugieren que Catherine actuó por venganza, por despecho, pero la crueldad de sus acciones va mucho más allá de una simple represalia. Mucho más allá. Y como si el desollamiento no fuera suficiente, Catherine también decapitó a Price y cocinó partes de su cuerpo. Sino partes de su cuerpo. Preparó una especie de macabra cena con la carne de su víctima, la colocó en la mesa junto a papas al horno y verduras, e incluso escribió los nombres de los hijos de Price en notas junto a cada plato. Es escalofriante. ¿Qué pretendía hacer? Alimentar a los hijos de Price con la carne de su propio padre. Esa era su intención, según parece. Afortunadamente, la policía llegó a la casa. Antes de que los niños regresaran, encontraron a Catherine inconsciente tras haber ingerido una gran cantidad de pastillas y el cuerpo de Price en un estado deplorable. ¿Y qué pasó con la nota que Catherine dejó? Las autoridades encontraron una nota escrita por Catherine cubierta de sangre y pequeños trozos de carne en ella. Acusaba a Price de abusar de su hija. Sin embargo, estas acusaciones resultaron ser completamente falsas. La nota, más que una justificación para sus actos, parece ser un intento desesperado por racionalizar su locura. ¿Y qué ocurrió en el juicio? El juicio de Catherine Knight fue un evento mediático en Australia. Inicialmente se declaró inocente, pero luego cambió su declaración a culpable.
evitando así un juicio conjurado. ¿Y por qué crees que cambió su declaración? Algunos especulan que el cambio se debió a la abrumadora evidencia en su contra, mientras que otros creen que fue una estrategia para evitar que se hicieran públicos detalles aún más perturbadores del crimen. Sea como fuere, Katherine Knight fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin posibilidad de libertad condicional. La primera mujer en Australia en recibir tal condena. ¿Recuerdas qué dijo el juez al pronunciar la sentencia? Sí, recuerdo que el juez describió el crimen como espantoso, casi inconcebible en una sociedad civilizada. Encantoso. Y Katherine Knight permanece en prisión hasta el día de hoy, un recordatorio constante de la oscuridad que puede acechar en el alma humana. Su caso nos deja con muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo pudo una mujer llegar a cometer actos tan atroces? ¿Qué papel jugaron sus traumas infantiles y su historial de violencia? ¿Podría haberse evitado esta tragedia? Son preguntas muy difíciles que nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana y la importancia de abordar los problemas de violencia doméstica y salud mental. Es fundamental que aprendamos de casos como este para poder identificar las señales de alerta y prevenir futuras tragedias. La historia de Katherine Knight es un recordatorio de que la violencia puede manifestarse de muchas formas y que debemos estar atentos para proteger a los más vulnerables. Exacto. Y aunque Katherine Knight está en prisión, el debate sobre el castigo y la rehabilitación en casos como este sigue abierto. ¿Qué te parece si en la última parte de nuestra inmersión exploramos este tema con más profundidad? Me parece una excelente idea. El caso de Katherine Knight nos obliga a cuestionarnos qué es la justicia, qué papel debe jugar la rehabilitación y cómo podemos, como sociedad, prevenir que este tipo de tragedias se repitan. Llegamos a la parte final de nuestra inmersión en el caso de Katherine Knight, un caso que nos ha confrontado con la brutalidad humana. Y que sin duda nos deja con muchas preguntas. Hemos explorado su infancia turbulenta, marcada por el abuso y la violencia. sus relaciones tormentosas. Y finalmente el crimen atroz que la condenó una vida tras las rejas. Pero más allá de los detalles escabrosos. Este caso nos invita a reflexionar sobre algunas cuestiones importantes, ¿no te parece? Totalmente, cuestiones que van más allá del morbo. Y que nos obligan a mirar de frente la oscuridad que en ocasiones puede habitar el corazón humano. Exactamente. Por ejemplo, ¿hasta qué punto el pasado de Katherine Knight, su exposición constante a la violencia, determinó su destino? Es una pregunta compleja. Si bien es cierto que su infancia estuvo plagada de abusos y que esto sin duda dejó huellas profundas en su psique, no podemos usar el trauma como una excusa para justificar sus actos. Entiendo tu punto, la responsabilidad individual no se puede obviar. Claro. Pero también es crucial entender cómo las experiencias tempranas pueden moldear la mente de una persona, especialmente en casos de violencia extrema. ¿Cómo podemos conciliar estas dos perspectivas? Es un debate delicado. Se trata de encontrar un equilibrio entre comprender las causas y no eximir a los individuos de las consecuencias de sus acciones. Y hablando de consecuencias, Katherine Knight se encuentra actualmente en prisión. Cumpliendo una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La primera mujer en Australia en recibir tal condena. Su caso sentó un precedente en el sistema judicial australiano, mostrando una postura firme ante crímenes de esta naturaleza. Y aunque Katherine Knight nunca podrá salir de prisión, Surge la pregunta. ¿es la cárcel la solución para casos como este? Es un debate válido. ¿Es la reclusión la mejor respuesta ante la violencia extrema? ¿O deberíamos enfocarnos en la rehabilitación, en intentar comprender las causas profundas de estos comportamientos? En el caso de Katherine Knight, los informes psiquiátricos la diagnosticaron con Borderline Personality Disorder. Borderline Personality Disorder. Pero incluso con ese diagnóstico, el juez la considera un peligro para la sociedad. Claro, y es comprensible. Esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Qué pasa con la posibilidad de redención? ¿Es posible que una persona que ha cometido actos tan terribles pueda cambiar, rehabilitarse y algún día reintegrarse a la sociedad? Es una pregunta difícil que nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza humana, la capacidad de cambio y el significado de la justicia. En el caso de Katherine, el juez no vio ninguna posibilidad de rehabilitación y por eso la condenó a cadena perpetua sin libertad condicional. Y este caso, como tantos otros, nos deja con la
inquietante sensación de que no hay respuestas fáciles. El caso de Catherine Knight nos obliga a mirar hacia el abismo de la crueldad humana. Y a cuestionarnos qué nos hace diferentes, qué nos impide cruzar esa línea. Es un recordatorio de que la maldad existe ¿Qué puede estar más cerca de lo que pensamos? y que debemos estar alerta para identificarla y combatirla, no solo a través del castigo, sino también a través de la prevención, la educación y el apoyo a las víctimas de violencia. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestra inversión en el caso de Catherine Knight, un viaje a las profundidades de un caso que sin duda nos ha marcado. Esperamos que esta inversión haya sido, además de informativa, una invitación a la reflexión, a cuestionar nuestras propias percepciones sobre la violencia y la naturaleza humana. Y sobre todo a recordar que la prevención y la lucha contra la violencia doméstica son responsabilidad de todos. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Hasta la próxima. Y recuerden, siempre hay más por descubrir en las profundidades del conocimiento.